Tercer encuentro de medios alternativos Uruguay 2023. RUMA, Red Uruguay Medios Alternativos, que nuclea radios, TV, gráficos y cine. Alternativo, comunitario, popular e independiente. Realizaremos charlas, informes de diferentes temas que son parte de nuestra agenda alternativa en Uruguay. Conoceremos los nuevos medios, comunicadoras, comunicadores, programas y los clásicos e históricos referentes de medios de comunicación de Uruguay. Inscribite en nuestro correo espacioruma@gmail.com y elmos la voz, escritura y visual alternativa en Uruguay. Dominando la tierra, país informales en los medios, para reprimir la policía. Buenas tardes, en primer lugar un saludo para este encuentro de medios alternativos en un momento en que es tan necesaria la reflexión y el intercambio de ideas tanto en el contexto nacional como internacional. Me han pedido que haga una semblanza, una presentación personal y voy a señalarles que me he desempeñado en la educación, soy maestra, trabajé en el ámbito de educación primaria por mucho tiempo, particularmente en el campo de la educación especial, con cargo de maestra, directora, inspectora, pero también y particularmente he trabajado en formación docente como profesora de pedagogía, tanto en los institutos normales de Montevideo, donde estudian las futuras maestras, como en el IPA, donde estudian los futuros profesores. Actualmente, por voto de muchos docentes, ocupo el cargo de consejera en el CODICEN de la ANEP, consejera electa por voto docente, de acuerdo a los criterios actuales de composición del ente autónomo ANEP, siendo una en 5 integrantes del CODICEN, y me acompaña también electo por el voto docente el profesor Julián Mazzoni. Me han preguntado o me consultan sobre la situación actual en Uruguay en el tema por el cual estoy invitada, o sea, por el tema educación. Y decirles a todos que como en cualquier otro ámbito de la vida, hay en el campo educativo dos grandes dimensiones: la dimensión material y la dimensión de contenido profesional, de currículum, de políticas educativas. Vamos a la primera, la dimensión material. Tengo particularmente una idea de que lo que ha predominado en este periodo ha sido un presupuesto basado en redistribución de recursos. Ese ha sido su tópico central. O sea, tengo, por ejemplo, 5 cargos en un lugar, quedan 2 y 2 y 3 van para otro lado. Este proceso de redistribución de recursos supone dos cosas. Primero, que aquel que tenía determinados recursos, por ejemplo en cargos, por ejemplo en equipos, tenga la real sensación de que ha perdido, puesto que una parte de lo mismo van hacia otro lado. Así pasó, por ejemplo, con horas de apoyo en la educación media, donde estaban en determinados liceos, pasaron a estar en más liceos. Así pasó, por ejemplo, con maestros comunitarios. Había tantos cargos, 3 en una escuela, quedó 1, 2 fueron para otro lado. Los procesos presupuestales de redistribución son procesos donde no se aumenta o no se incrementa. En muchos casos no se incrementa y en otros no se incrementa en la cantidad necesaria los recursos de los que se debe disponer. Y estos recursos no son solo recursos materiales en cuanto a materiales de trabajo o edilicios, son también recursos en materia salarial. Si ustedes lo miran, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza firmó un convenio, el cual votamos aquí todos los consejeros, votamos ese cambio presupuestal en el año 22, por el cual se recuperaba salario perdido. O sea, era un plan de recuperación al final del quinquenio. Votamos eso, pero no hubo aumento salarial, hubo recuperación. Y si ustedes miran, el presupuesto en la rendición de cuentas, del 2023, no tiene nada en materia de aumento salarial.
Por tanto, un aspecto muy delicado que es la materialidad con la cual sostienen su vida los docentes, lo cual les lleva a tener un empleo o a tener un multiempleo, o ocupa gran preocupación en los funcionarios no docentes, particularmente auxiliares de escuela, no ha tenido modificaciones sustanciales en este periodo. A pesar de que está esa recuperación, pero la recuperación no es aumento. Perdí tanto, me lo están dando a recuperar en 3 años como jóvenes. Pero también tenemos otro problema unido a este, que es que los países que mejoraron realmente la educación priorizaron al docente, a su ingreso y a la condición docente. Y así fue el caso de la tan mentada Finlandia. O sea, los docentes son pieza angular del sistema y su situación de vida es fundamental en los procesos educativos. Pero vamos a otros aspectos materiales, como puedan ser las transformaciones en tiempo completo o tiempo extendido de instituciones de primaria o de media insuficiente. Vamos a otro aspecto, edilicio. Bueno, en el aspecto edilicio no interviene solo lo que yo gasto, sino también los controles. Yo visité, solo como anécdota, una escuela muy bonita, en una zona muy compleja de Maldonado. Hubo que desalojarla y hacerla de nuevo, por los problemas estructurales que presentaba, donde parte del techo se separaba de las paredes y era nueva. O sea que el tema de los controles es también un tema de preocupación por los recursos de la ciudadanía uruguaya. Y vamos al otro aspecto. Yo les decía el aspecto curricular, el aspecto de contenidos, el aspecto de política educativa. Se procesó una transformación educativa que tuvo un gran problema. Nosotros ingresamos aquí los consejeros electos en el último día hábil por el 25 de febrero del 2022. O sea, llevamos poco tiempo en este cargo, no completamos ni siquiera 2 años. Los técnicos que habían sido seleccionados por el organismo previo a nuestro ingreso tuvieron un año de trabajo, un año y medio. Pasado un año y medio, en junio del 22, se dijo, bueno, los docentes, sean estos de primaria o sea de educación media, tienen un día para tratar un cambio curricular, un día, en las instituciones escolares, sean estas escuelas, liceos o escuelas técnicas. Y luego sus representantes en la Asamblea Técnico Docente, que en algunos casos son 100 personas, entre 90 y un poco más de 100, tienen 4 días para dar posición sobre este cambio curricular. Eso devuelve, en primer lugar, una imagen deteriorada a los docentes de sí mismos. ¿Cuánto valor tiene la palabra del que está en territorio que las autoridades no transitan? Pero no transitan, no les estoy haciendo ninguna crítica en particular. Los que están todos los días al frente de una clase no son las autoridades, son los docentes. Los docentes sienten desvalorizada su palabra, pero ¿qué más se desvaloriza? El proceso participativo, que pasa a ser una participación de baja intensidad, algo como yo convoco porque tengo la obligación, pero en realidad ya sabes que en el tiempo dado lo que tú digas no resulta demasiado relevante. Y con ese mensaje, ¿qué se favorece? Y se favorece nuevamente una autopercepción desvalorizada del docente respecto a sí mismo, lo que nunca se debe hacer. Entonces, por tanto, desvaloriza al docente, modifica la participación, transformando lo que puede ser una reivindicación en una cuestión de baja intensidad, pero además hay otro problema agregado. Cuando se eligieron los técnicos en el 21, se eligió con un criterio político, porque hay un mensaje que a veces se transmite para los que no están en la cuestión educativa, que es, en educación hay una sola verdad, hay una sola palabra. No, señores, hay varias bibliotecas. Y la biblioteca que se eligió en Uruguay ya tiene unos cuantos años en el mundo y actualmente está sujeta a evaluación y en muchos casos a revisión, cosa que no se dice.
porque no es solo descubrimos las competencias, que es la única orientación, no, hay tres: competencial, de contenidos y mixta, por lo menos tres a grandes rasgos. La ciudadanía no tiene por qué saberlo. El problema es qué se les transmite. Y algunos estamos alineados en una posición que no es la que predomina oficialmente en Codicen. ¿Y por qué? Porque nadie puede hacer eso que se pinta en el discurso público, que es vamos a resolver problemas, vamos a usar conocimientos de lengua, de química, de física. No, señor. Para poder interdisciplinar, usted tiene que tener el contenido de la disciplina. Y si no tiene el contenido de la disciplina, usted no va a interdisciplinar científicamente. Y así tiene, por ejemplo, a los profesores de geografía que se han presentado en entrevista diciendo, por favor, restituyan la geografía nacional en el programa de la educación media llamado IEVI de los 3 primeros años, porque somos el único país que no tiene como contenido específico geografía nacional, que no tiene como campo disciplinar o recorte del campo disciplinar específico geografía nacional. Y se presentaron hace muy poco los profesores de química, pidieron que por favor se revise la secuencia de los contenidos, porque hay una lógica que nunca puedes abandonar, que es la lógica de la disciplina. Y todos los que están mirando lo saben. No se aprende división. Vamos a poner ejemplo de primaria. Si antes no transitaste por la zona esta, tú no generas un problema y dices, acá necesito que esta persona sepa medida de superficie. No, para llegar a la medida de superficie y poder aplicarla, tú tuviste que comprender otras medidas, entender de dónde surge la medida de superficie. O sea, en la forma de aprender hay una secuencia lógica de contenidos invariados. Algunos creemos que en los currículos de competencia esa secuencia lógica se ve alterada. Agregado a otro problema, han planteado el problema de la repetición, como si acá el clima fuera la repetición. Es un porcentaje muy mínimo y se ha transformado como en el gran emblema, flexibilizando las promociones. Y hay una pregunta que aún no tiene respuesta. Cuando un estudiante transite libremente del primero a segundo año de escuela, del tercero a cuarto, y al llegar al segundo o al cuarto se advierta que la adquisición de conocimientos presenta una problemática, porque no es que haya aprendido insuficientemente los contenidos previstos para el año que cursó, sino que hay problema con los de atrás. Le hiciste perder 2 años a la persona, no pudo recuperar esos contenidos y tú lo promueves automáticamente, o qué le vas a dar. Y si tú querías darle acompañamiento, ¿cómo es posible que en la rendición del 2023 no hayas creado ningún cargo y sigas teniendo la misma cantidad de cargos y horas? Y ese es un efecto de lo que hablábamos al comienzo, las políticas de redistribución. Por tanto, ustedes me preguntan en tercer cosa, ¿cómo pautar una mirada hacia el futuro? Bueno, en primer plano, que los docentes recuperen su autoestima a través de acciones y gestos oficiales que le digan que su palabra vale e importa. En segundo lugar, someter a evaluación lo que ya para algunos fue un año de estudio. Para los chicos, por ejemplo, que cursaron ya completaron un año de estudio, que haya evaluación y que haya una evaluación realizada por los docentes, que se ponga un punto suspensivo en la extensión de algo que no ha concitado las mayorías y que aún presenta una base académica discutible. Y en tercer lugar, por supuesto, priorizar hacia las miradas que vienen, que vengan en futuros presupuestos, los recursos para la educación. Bueno, espero haber hecho una síntesis que a ustedes les sea de utilidad y estoy a disposición para todo lo que quieran ampliar. Desde ya ha sido más que un placer y desearles a ustedes el mejor de los encuentros.
Tercer encuentro de medios alternativos Uruguay 2023. RUMA, Red Uruguay Medios Alternativos, que nuclea radios, TV, gráficos y cine. Alternativo, comunitario, popular e independiente. Realizaremos charlas, informes de diferentes temas que son parte de nuestra agenda alternativa en Uruguay. Conoceremos los nuevos medios, comunicadoras, comunicadores, programas y los clásicos e históricos referentes de medios de comunicación de Uruguay. Inscribite en nuestro correo espacioruma@gmail.com y elmos la voz, escritura y visual alternativa en Uruguay. Contaminando la tierra, para desinformar están los medios, para reprimir la policía, para someter está el trabajo, para contaminar celulosa y minería. Para desinformar están los medios, para reprimir la policía, para someter está el trabajo, para contaminar celulosa y minería. Televisión, tendenciosas mentiras, peligrosas como vidrio la bebida, disfrazadas con la precisión de vida, para que coman los de abajo y que dominen los de arriba. Discurso demagógico, demasiado patético, de tanto escucharlo me volví alérgico. Dice que hay laburo, la paga es mala, dice que hay futuro pero arde en llamas, pozos en la tierra para sacar mierda, la empresa que gobierna no es nada seria.